libro no estimula de forma automática como lo hacen las redes sociales o un mundo marcado por el consumo inmediato. El libro no parpadea, no emite sonidos, ni compite por ser el más ruidoso. Su presencia es de otra naturaleza. Es una pausa elegida, en mitad de un flujo constante de información. Exploramos cómo la lectura sobrevive a la prisa, encontrando su fuerza no en lo que se impone, sino en lo que ocurre en el retiro de la mirada. No por lo que muestra, sino por lo que despierta. En un diálogo íntimo, una auténtica válvula de escape tanto para el escritor como para el lector. La lectura en España vive un momento de consolidación. A pesar de la competencia de otros formatos de ocio y de consumo intensivo de pantallas, los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en 2025 confirman una tendencia positiva y sostenida. Cada vez más personas leen, compran libros o exploran nuevos formatos. El informe habla de casi un 70% de la población española mayor de 14 años como consumidora habitual de libros, cifra que sube hasta el 72% casi si se incluyen los cómics. Pero el mundo de los libreros no lo ve así, sienten el acecho de las nuevas tecnologías. Está ganando el móvil, evidentemente, que en ese sentido no es rival, pero bueno, yo pienso que a la gente que le gusta leer el móvil lo aparca un poquito. O sea, y al final a los que nos gusta leer, en concreto hablo de mí, intentas sacar esa media hora o esa hora diaria para poder leer un poco. Hombre, lo digital tiene su mercado, pero esto al final siempre tendrá su público, gente que le gusta, y al que le gusta, y al que no le gusta, pues no le gusta. Entonces, claro, nosotros vivimos de la gente que le gusta, y al que le gusta de verdad, que compra muchísimo. Pues que estás todo el día enganchado con el WhatsApp, con esto, con lo que te mandan, Entonces tú en el autobús antes vías a gente con un libro, ahora lo ves con el móvil. ¿Me entiendes? Ese es el daño que hace el móvil, pero la tablet no, yo pienso que no. Yo creo que desaparecer no. Obviamente, ya digo, es adaptarse a los tiempos y buscar géneros o encontrar géneros para los clientes de hoy en día, que son diferentes. Está enganchada al teléfono y el teléfono ya te engancha a ti. Y entonces, pues bueno, yo recomiendo y le diría a la gente pues, que desconectaran un poco de lo que es las redes, que te están manipulando de una manera bestial, y que se acerque un poco al libro. Más allá de la atención sobre lo digital, quien coge el papel y descansa de la vida frenética frente a un libro, lo hace consumiendo todo tipo de contenidos, desde los más fantásticos a sesudos ensayos de la historia. Lo que más pide es el tema local. El tema local, ¿me entiendes?, de los templarios, del castillo, es lo que más. Y después la guerra civil todavía tiene su tirón por los abuelos, y después los niños, pues el infantil, las cosillas. En estas ferias hay un poco para todo tipo de público. Vamos a ver, lo que más se busca siempre es el tema local, porque normalmente estás en una ciudad donde la gente quiere saber más de su ciudad. Y luego, pues la historia, y luego hay clientes de todo tipo. Hay quien busca poesía, hay quien busca... Aunque poesía es de lo que menos se vende. Escribe todo el mundo poesía y no se lee. Y no se lee poesía. Entonces, pues hay autores muy buenos de poesía que son los que leen, y los que no leen, pues riman 4 cosas y le llaman poesía. Un poco ecléptica la venta. Se vende poesía, se vende, que a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando empecé en este mundo, que se seguirá vendiendo poesía. Se vende mucho cómic, se vende sobre todo libro infantil, sobre todo cuando vienen niños libro infantil, pues llama mucho la atención. Y luego la gente busca los clásicos, eso sin duda, vamos, el Principito, el Quijote, Lope de Vega, Calderón, los clásicos se siguen buscando. Quijotes, Quevedos, Biblias, evidentemente ese tipo de libros sigue saliendo,
pero ya te digo, hay otro tipo de novedades que gustan bastante también. Cada vez existen más contenidos. Los digitales crecen exponencialmente, pero también los impresos. En 2025, solo en España, se editaron más de 90.000 libros diferentes. Se vendieron 76 millones y se facturaron cerca de 1.250 millones de euros. Pero paradojas del destino, se siguen vendiendo libros mucho más que centenarios clásicos de la literatura española. El Quijote ahora es un chollo, vale 10 euros y no sé si lo leerán o no, pero se vende. Y al libro también le surgen nuevos competidores. En la era digital, además, la inteligencia artificial desvía aún más la atención sobre el papel. O sea, no uso la IA para absolutamente nada. Tengo compañeros que sí para hacer un Excel, o sea, un Excel, unas cuentas o un no sé qué, o que me prepare un planning. Yo no la uso para nada, o sea, estoy totalmente pez. Las redes sociales las tengo porque las tengo por la librería, pero casi no las uso. Entonces, es un mundo que ando completamente perdido. Entonces, ¿qué le puede hacer al libro? Yo me acuerdo hace, no sé, 20, 25 años, el ebook, se acabó el libro. Va a venir el ebook y se acabó el libro. Y bueno, aquí estamos 25 años después y seguimos vendiendo libros y la gente sigue comprándolos, así que me imagino que seguirá leyéndolos. Dicen los libreros que el género literario es diferente para el hombre y la mujer. La novela es más de la mujer, yo creo, y un poco la historia de los hombres. Pienso yo, vamos, tampoco es general, porque no es matemática pura eso. Leer no solo es adentrarse en el mundo de la fantasía, que también, sino que existe mucho lector que quiere aprender conocimiento a través del libro. Bueno, el ensayo es de todo, es ensayo, claro, de historia, de poesía, porque hay mucho ensayo sobre autores, ensayo hay de todo tipo, entonces es gente que ha estudiado un tema, se ha documentado mucho y el que quiera profundizar en ese tema, pues ese libro es para él. Aunque para aprender están los colegios y según los libreros, el libro solo es una ayuda para una educación que está en otro lugar. Yo siempre he dicho que el colegio educa, pero creo que la mayor educación está en casa, entonces al final va a depender un poco de lo que los padres decidan y cómo motiven los padres. La lectura tiene dos caras, como en cada una de las páginas de los libros. Sobre todo es un disfrute personal. Pero hay quien lee también por trabajo, por estudios. Esta última motivación aglutina casi el 28% de la lectura en España. Son más lectoras las mujeres, hasta el 72%, frente a apenas el 60% de los hombres. Y sorprende que los menores de entre 14 y hasta 24 años son los más lectores del país, casi un 80%, frente a apenas un 60% de las personas de la tercera edad. Más del 80% de las personas lectoras cuentan con estudios universitarios. Tienes todos los mundos en la palma de la mano, entonces abres un libro y no sabes a dónde te va a llevar. Claro, a los que nos apasiona leer, eso lo vemos muy bien, pero hacérselo entender a alguien que no tiene el hábito a lo mejor es un poco más complicado, pero siempre tiene que haber el libro adecuado, no para que lean, sino para que se enganchen en la lectura. Tienes que dar con ese libro para esa persona y esa persona va a empezar a leer. Dicen también los libreros que los libros nos permiten alejarnos de la manipulación de las redes sociales y que coger un libro poco a poco nos aleja del pensamiento único. Siempre habrá gente que vuelva, que se canse de estar todo el día enganchado en la red y que te manipule tanto la red y desconectar leyendo un libro. Aunque no desconecte de la red, por dedicarle menos tiempo. La edición de libros está totalmente democratizada. Cualquier persona puede editar uno o varios y exponerse al escrutinio del lector.
Ahora escribe todo el mundo, lo que pasa que bueno, también ahí es donde entra, más que la labor de los libreros, que estamos para vender, entra la labor del lector, es decir, pues esto es válido y esto no es válido. Al final, escribir puede escribir, entre comillas ahora mismo, cualquiera, porque se editan libros muy fácilmente. Entonces yo creo que eso es función del lector, de decir, pues mira, esto sí vale la pena y esto no vale la pena. Los libros los vemos, nos acompañan, los tenemos en las empresas, en las bibliotecas, en los bares. Hay espacios de intercambios de libros, se regalan, se recogen, pasan de moda y vuelven a ella. El libro siempre está disponible, resiste e insiste en su lectura. Eso es un chollo y es una joya. Lo que puedes viajar leyendo, que no lo puedes hacer muchas veces en cualquier otra actividad. Pero sobre todo la lectura lo que ofrece es una forma crítica de ver el mundo e incluso la actualidad del día a día. El leer te da toda la libertad del mundo, de pensamiento. Gracias. a ti. Más allá de las ganas y de la voluntad, lo cierto es que los folios, las páginas, los libros nos esperan, porque los libros nos hacen libres.